a dar inicio. Bueno, ahora vamos a la parte más formal. Leandro, Paula, Santi, de la Regional Uncuyo, les agradezco la presencia a todos. Para nosotros es un honor contar con ustedes, que nos acompañen en esta causa. A mote personal, digo, tanto desde mi postura como varios compañeros de mi regional, hemos tratado de enarbolar esta causa. Nos dimos cuenta que había que hacer algo en serio respecto al cannabis medicinal, puntualmente. La causa canábica ya la militaban en general varios compañeros nuestros. Desde el momento que metieron preso a los concejales que están acá presentes, a Cristian y a Federico, que como dije, tal vez algunos de los presentes ya estaban la semana pasada cuando me refería justamente a este tema. Lo único que buscaban era llevar tranquilidad, llevar salud, y una deuda que tenía la democracia para con los usuarios de cannabis medicinal era llevar justicia a toda esa gente que es usuaria de esta medicación, y el Estado hoy, el Estado aún los persigue por cultivar, los persigue por hacer cannabis medicinal, y contar con oradores de su talla que tienen la responsabilidad, además de ser personas que están especializadas desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la criminalización y el derecho. Además de eso, tienen responsabilidades como funcionarios públicos, vos, Leandro, como legislador porteño, Paula como diputada provincial en la provincia de Mendoza. Y para nosotros no es menor que ustedes, dirigentes consagrados, se pongan a la par nuestra, que somos militantes de la universidad y militantes de territorio, y que nos acompañen y nos ayuden a tirar de este carro para que el Estado de una vez por todas tome el toro por las astas y empiece a pensar y empiece a diseñar políticas públicas que dejen de lado el punitivismo bobo, para planificar políticas a largo plazo y hacer que el cannabis, en todas sus facetas, sea el cannabis recreativo, el cannabis medicinal, deje de estar demonizado, que el Estado deje de restringir como sigue restringiendo, que deje de meter presos por cultivar marihuana, que deje de meter presos a los cannabicultores que piensan en los demás, que empatizan y que lo que buscan es salud, y que es una de las grandes deudas de la democracia. Así que bueno, con estas palabras doy inicio a este segundo encuentro, y le paso la palabra a Santiago Gatica, de la Franja Morada de la Regional Uncuyo. Santi, la palabra es tuya. Gracias, Bernie. Bueno, gracias a ustedes desde su regional, que la verdad es que siempre nos tienen en cuenta para un montón de actividades y nos hacen partícipes. La verdad que para nosotros y nosotras es muy importante porque enriquece y permite a que tanto estudiantes como militantes de distintos puntos del país puedan intercambiar opiniones y seguir construyendo hacia una formación de un pensamiento crítico, y sobre todo para aquellas personas que por ahí creemos que puntualmente en estos casos primero está la conducta, primero está la costumbre, primero está la sociedad y los cambios sociales, y después viene el derecho, después viene la ley. Por ahí es muy importante que se puedan dar estas jornadas que van cada día trayendo más al debate diario estas cuestiones, y que para que una vez por todas, como vos decías, Bernie, el Estado y quienes tienen la responsabilidad de legislar lo hagan de acuerdo a, a cómo la sociedad va mutando y a las necesidades que la misma tiene. Gracias, Leandro, gracias, Paula, por tomarse el tiempo de participar de esta instancia, y obviamente esperamos que para todas las personas que están acá partícipes les sirva y que podamos tener un interesante debate. Me muteo entre oradores para que no se escuchen las interjecciones. Bueno, muchas gracias, Santi, por tu presencia. Le pasamos la pelota un poco a Paula para que nos hable un poco del tema. Bueno, Paula. buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Para empezar,
Muy agradecida, por supuesto, por estar acá. Bueno, Bernie, gracias por semejante presentación. Seguimos siendo militantes, ¿eh? No estamos en ninguna vereda distinta. Precisamente, bueno, agradecer la invitación, por supuesto, agradecerles la presencia en un contexto en el que estamos un poco saturados de Zoom, y la verdad que se tomen el tiempo de estar acá para un tema tan importante como este. La verdad que está muy bueno que quieran debatirlo, que quieran charlarlo, y por sobre todas las cosas vivenciarlo. Precisamente de lo que quiero hablar un poco tiene que ver con esto, con un recorrido como militante, con un recorrido también dentro de los ámbitos legislativos en donde me tocó experimentar y trabajar, y donde hoy en día trabajo, pero fundamentalmente dar algunas herramientas como comunicadora social, que es mi principal tarea, digamos, en todo esto. Un poco arrancar, y bueno, que sean aparte algunos conceptos rápidos. Esto no es ninguna clase magistral ni nada por el estilo, sino que son herramientas para que podamos continuar este debate, y me gustaría también escuchar después las opiniones. Para arrancar un poco con lo que es el concepto de criminalización del Estado y qué es lo que implica, en mi opinión esto implica un control social, o sea, desde una perspectiva de clase del Estado. Cuando hablamos del Estado en función de clases dominantes, en un contexto posmoderno, es lo que llamamos la clase dirigencial. Esto nos lleva a un conflicto social, que también lo dijeron los chicos en la introducción, que es la disyuntiva entre lo permitido y lo prohibido. Y cuando nos encontramos frente a esa disyuntiva, o cuando el Estado propone qué es lo permitido y qué es lo prohibido, la reacción a esto, la forma de reaccionar frente a quienes no cumplen con lo permitido, es el punitivismo. ¿Qué es lo que puedo decir un poco de esto? En cuanto, yo voy siguiendo un machete, pero es por una cuestión de que si yo me largo a hablar sin machete, puedo llegar a estar 3 días, y la verdad es que no. Así que si me ven como ahí buscando, porque estoy tratando... y de paso les aviso a los chicos, si me pueden poner como coanfitriona, pues enseguida quiero mostrarles unas imágenes muy rápidamente para ilustrar algunas cositas, que estoy viendo que si no, no las voy a poder compartir. Bien, como les venía diciendo, si hablamos entonces de este concepto, o sea, si tenemos este concepto de criminalización del Estado, tenemos a los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental dentro de este discurso criminalizador, como lo que se conoce dentro de la teoría del cuarto poder. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más. Si yo les muestro ahora algunas imágenes para ilustrar esto, todavía no puedo, no sé si me pudieron poner, chicos, si no lo comento sin imágenes, no hay problema. ¿Para qué les mando privado por si no lo vieron? Ahí está. Bueno, ahora les voy a mostrar unas fotitos. Esto se demora unos segunditos. Bien, ahí estamos. Bien, son titulares de notas. ¿Los alcanzan a ver bien? Sí, sí. Bien, bueno, acá tenemos. La primera imagen es una nota, bueno, en donde vemos Argentina libre de narcotráfico, escrita con, bueno, bloques de... Yo lo veo chiquitito. No sé si será cuestión mía o la presentación tuya. Se puso, se los abro un poquito más. Se puso en sentido vertical. Bien, vamos a tener que hacer así. Pero si no, puedes hacer zoom si querés. ¿Ahí la ven bien? Sí, sí. Yo sigo apareciendo torcido. Bien, después tenemos esta otra imagen. Bien, titular: allanan vivienda, secuestran plantas de marihuana y recuperan un celular. Obsérvenla en detalle. Y esta última, que habla del crimen en la Argentina durante 2019, más robos, más delitos sexuales y pico histórico en causas por tenencias de drogas. Bien. Teniendo en cuenta, era simplemente para mostrarles un poco a qué me refiero cuando hablo de ese tipo de titulares. Cuando hablo del cuarto poder y cuando hablo del poder, digamos, de los medios de comunicación. Esto es lo que nos vamos a encontrar cada vez que busquemos algún tipo respecto a cannabis, marihuana, o si buscamos algún tipo de palabras clave, o si abrimos un diario cualquier día y vemos este tipo de notas. Con abusos de recursos como la ironía, que es el que veíamos en la primera imagen, Argentina libre de narcotráfico, escrito con esos bloques, la estigmatización y la ridiculización en algún punto, teniendo en cuenta que en una de las imágenes las plantas las podíamos contar,
Inclusive dejé una imagen afuera que era un poco bastante más fuerte, donde había más policías en la foto que plantas sobre la mesa de las que se habían secuestrado, digamos, en ese allanamiento. Ese es el tipo de notas que vamos a encontrar en los medios. Cuando los medios hablan sobre este tema en términos positivos, solo lo plantean en cuanto a avances legislativos, y por lo general cuando estos avances son restrictivos. Ahí estábamos viendo entonces esos titulares. ¿Cuál es el aporte, digamos, de conocer esta herramienta? ¿Cuál es la importancia de conocer esta herramienta? Precisamente desarmarla, porque la teoría del cuarto poder es una teoría obsoleta y es una teoría que ya está en desuso, porque hoy hablamos del quinto poder. Y el quinto poder somos nosotros. El quinto poder es la gente. El quinto poder son las redes sociales y el poder que puede llegar a tener cualquiera desde su celular. ¿A qué hago referencia con esto? A que si bien también trae aparejada algunos problemas, como son las fake news o como son cualquier tipo de conflicto por ahí con mala información de por medio, porque es incontrolable, también es una gran herramienta para difundir rápidamente información, sobre todo cuando suceden estas cuestiones de presos por plantar, cuando nos encontramos con compañeros y compañeras en una situación así. Bueno, es fácil y es rápido poder informar antes que los medios y poder informar también con la verdad. Un dato muy importante también a tener en cuenta con respecto a lo anterior es el desconocimiento que hay en cuanto a cuestiones, digamos, científicas y en cuanto inclusive a materia de derechos, cuando nos dan a conocer, digamos, los avances legislativos. Se desconoce cuál fue el recorrido histórico del cannabis en la Argentina, se desconoce cuáles son los derechos que tenemos, y también varía mucho la legislación. Si bien lo que se trabaja tanto a nivel nacional como provincial y municipal a lo largo y ancho del país apunta a lo mismo, la normativa vigente es muy distinta. Un dato también como herramienta que quería comentarles es que tenemos de que a principios del año 2019 ya el Comité de Expertos sobre Dependencias de las Drogas, que forma parte de la OMS, le solicita a la ONU que se reclasifique a la marihuana. ¿Para qué? Para que el CBD no siga estando clasificado dentro de las sustancias peligrosas. Está tipificada junto con estupefacientes como la heroína, el LSD y el éxtasis. Y esto, nuevamente, es lo que nos vamos a encontrar dentro de los medios de comunicación. Una mezcla de todo, y la importancia de conocer estas herramientas es precisamente elegir cómo informarnos, elegir de qué manera militar o elegir una comunicación efectiva, digamos, para hablar del tema, para sumar cada vez más personas y para visibilizar el trabajo fundamental de cannabicultores, de ONGs, de personas a cargo de usuarios de marihuana para la salud. Eso es un poco lo fundamental. Por último, contarles un poco la situación de Mendoza, que esto ya tiene que ver más con una cuestión un poco de desarmar desde los legislativos esta criminalización por parte del Estado, y es que el proyecto se elabora no solamente con legisladores, sino que el proyecto precisamente incluye organizaciones que trabajan la temática. Es un proyecto que se trabaja también con el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y de Deportes, y es un proyecto que busca la participación de personas tanto humanas como jurídicas, donde se pone, donde se le da valor, digamos, a los protocolos de investigación, al cultivo de la producción y al desarrollo de las cadenas de valor económico, justamente de todos los productos asociados al cannabis, con fines científicos, con fines medicinales y con fines terapéuticos. Pensar los desafíos que tenemos por delante tiene que ver fundamentalmente con el cannabis medicinal, fundamentalmente con expandir la lista de enfermedades en las que se le permite el uso de cannabis medicinal, con todo el desarrollo científico y con el desarrollo cannabicultor y con el autocultivo, precisamente por la importancia de la rotación de cepas en las personas usuarias de marihuana para la salud, pero también es dar el debate como jóvenes, como militantes, y de acá en adelante, para poder romper con este esquema punitivista y con este esquema de dominación de clases en función de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, de usuarios de primera y de usuarios de segunda, y de que el uso recreativo deje también de ser una cuestión de que si lo hace determinada calidad de gente dentro de esta segmentación,
tenemos una respuesta por parte del Estado y por parte de los medios, y si lo hace otra clase de gente, tenemos otra respuesta por parte de los medios y otra por parte del Estado que seguramente incluye el sistema punitivista. Así que bueno, básicamente era brindarles algunas de esas herramientas y algunos de esos conceptos, y lo que me gustaría es, bueno, que al final podamos hacer preguntas, repreguntar, contestar y por ahí hacerlo un poquito más dinámico de mi parte. Así que ahora los dejo con el experto en la materia, que es Leandro, y bueno, vuelvo a agradecer por este ratito. Muchísimas gracias, Paula. Una sola cosa te voy a preguntar. Si tenés algún PDF o algún documento que hayas redactado por el estilo, si nos lo podés hacer llegar sería buenísimo. Está bueno el enfoque que le has dado. Bien. Perfecto. Genial. Lo pasamos. Genial. Bueno, Leandro, ya te pasó la pelota Paula, así que no es necesario muchos preámbulos. Arranque nomás. Una cosa. ¿Qué? Estoy muy contento de que ayer la legislatura porteña haya tratado por vez primera, si no me equivoco, tu proyecto. Por fin. La verdad que eso me puso muy contento. Porque la charla la íbamos a hacer ayer, cuando me dijo Micaela que había que reprogramarlo, era por ese motivo, me puse contento. Así que felicitaciones. ¿Sabes qué, Bernie, Santi, Bernie, Paula, hola a quienes están por ahí también, a los que conozco, a los que no? Bueno, en realidad Bernie, Santi, Paula ya les dije hola antes, pero les digo hola otra vez. Iba a empezar agradeciéndoles porque me invitaron, hagan como que hice eso, a las dos, a la franja del sur y a la de Cuyo también voy. Nada, nos conocemos, está bárbaro juntarnos, gracias por los espacios, por Zoom y por la pandemia no, pero por todo lo demás, que está bueno, sí, gracias. Pero la verdad es que escuchaba la introducción que primero hicieron ustedes, sobre todo vos, Bernie. Con los de Mendoza venimos trabajando hace mucho tiempo este tema y otros temas vinculados a la criminalización, al rol del Estado, al cannabis también, con Paula, pero también con otros pibes y pibas que están en la franja ahora, y la juventud. Y yo creo que ya no tengo que estar, ¿no? O sea, que es lo mismo si estoy que si no estoy, ¿no? Porque los escucho y nada, estoy, Bernie. O sea, te escuchaba hablar a vos y yo decía, ¿no soy yo? ¿Viste? O escucho, y me pasa muchas veces últimamente en relación a muchos temas, con Federico que están ahí, y con Cristian también, pero sobre todo con muchos y muchas militantes de la franja y de la juventud que están llevando a que el radicalismo reveas la mirada que tiene de la agenda, de las prioridades de la sociedad, y por otra parte, le estamos proponiendo a la sociedad otra mirada de cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, el fin de semana hubo también, estos dos encuentros son convocados por organizaciones estudiantiles radicales, le hablamos para nosotros, pero sobre todo para la sociedad, para los que no están adentro de nuestra vida cotidiana. Por si hay alguien que no forma parte de nuestra cotidianidad, tiene que saber que el fin de semana el radicalismo produjo 2 eventos, uno sobre violencia institucional y otro sobre cannabis medicinal, en ambos casos convocados por una fundación. Yo prefiero los eventos convocados por mi partido, pero bueno, me parece bien que los partidos debatan hacia adentro. Y en los dos hablaban sobre violencia institucional en uno y sobre cannabis medicinal en el otro, y yo no estaba en ninguno, ¿no? No me invitaron a participar en ninguno de los 2 eventos, y la verdad es que me daba mucha alegría, porque el contenido del debate y el norte de lo que quería la mayoría que estaba en ese lugar que pase, era las mismas ideas que otros defendemos en otros lugares al mismo tiempo. Y eso es un colectivo. Esa es una organización política con capacidad de producir transformaciones, que sea prescindente de las personas, que le dé valor a las ideas. Entonces, medio en chiste, medio
en serio, al principio, cuando vos, Bernie, decías, bueno, la misma línea que mantenemos siempre, no hay muchas organizaciones políticas que sean coherentes a lo largo de su historia y que tengan el orgullo, el honor y también el desafío de honrar una historia marcada por la coherencia en estos temas. Van décadas de militantes morados y moradas de todo el país que defienden la regulación del cannabis y el fin de la criminalización de los usuarios. Décadas. Van décadas de militantes morados luchando contra la violencia institucional en todo el país. Van décadas. Entonces, no importa cuándo hayas entrado vos a la franja, no hay vuelta atrás. Miramos el mundo desde donde lo miramos. Y lo que está pasando hoy es que además de mirar el mundo de una manera parecida, lo que le están pegando ustedes con esta generación fabulosa es un salto cualitativo a esa mirada. Están dándole un volumen teórico, pero a su vez una organización nacional en cómo impulsar estas agendas en nuestro partido, pero también en las universidades y en la sociedad a través de legisladores surgidos de estas organizaciones, que está transformando las políticas públicas. Estamos saliendo de esa burbuja de las universidades, de los claustros, del debate entre profesores, alumnos, los congresos académicos. Estamos saliendo. Estamos en la calle, somos empáticos con quienes no llegan a las universidades, ofrecemos nuestras herramientas, nuestros recursos para colaborar con quien tiene conflictos con el Estado por defender, por llevar adelante las mismas ideas que tenemos nosotros, articulamos acuerdos, proponemos políticas públicas, con diagnósticos serios, con propuestas responsables, sabemos a dónde queremos llegar, pero también sabemos acordar como un recorrido idóneo para dar pasos adelante siempre, para no retroceder nunca jamás, para que esos avances se transformen en derechos, y eso lo estamos haciendo en todo el país, en todo el país. Y si no quieren alguno de nosotros en particular, porque les cae mal, porque circunstancialmente está en una línea interna que a otros no le gusta, o por problemas personales, hay otros y otras que ocupan esos lugares y dicen las mismas cosas con el mismo contenido, con la misma energía, con la misma trayectoria, con el mismo compromiso, con la misma vehemencia, con la misma solidez teórica, estamos en el mismo lado. Entonces, yo voy a hablar ahora sobre el cannabis, no es que no voy a hablar, pero es imposible no reflexionar en estos ámbitos sobre la trascendencia que tiene ser parte de una organización política con ideas claras y dispuestas a estar espalda con espalda sin preguntar el nombre. Lo único que tenés que hacer es mirarle la camiseta y si es morada y dice franja morada, ya sabemos cómo piensa. Esa previsibilidad que nuestra organización, que su organización tiene, perdón, es la que la política tiene que recuperar. Podés hablar en primera persona, Leandro. Es lícito que lo hagas. Bueno, gracias. No, sí, igual soy franja morada, es verdad. Pero me parece que eso tenemos que reclamarle a la política, ¿no? Y que la mejor manera de reclamarle es organizando para disputar el liderazgo de la política. No alcanza con decir, esto no está bueno, lo que dijeron no me gusta, no me conforma, yo pienso de otra manera. Se necesita organización y disputar el valor de las ideas, y disputar el liderazgo de esas ideas, y conducir los espacios colectivos, y buscar los acuerdos necesarios para que nuestras ideas se transformen en políticas públicas, y que sean lo suficientemente serios, robustos y responsables para que esas políticas públicas no sean solamente políticas públicas cuando ganemos elecciones, para que cuando nos vayamos del gobierno, porque todos se van alguna vez, las políticas queden. Y ese es el valor agregado que le da el radicalismo a nuestra sociedad. Cuando lleva cambios trascendentes adelante, quedan la vigencia de los derechos humanos, el voto, el secreto obligatorio, los derechos de los trabajadores, la reforma universitaria, la ley de patria potestad, el divorcio. Nada. El juicio a las juntas. Son cambios que la sociedad se apropia. Bueno, estamos asumiendo un desafío más, que tiene además el valor agregado de esforzarse en el análisis de qué tipo de Estado queremos, porque
de lo que estamos hablando no es de una arista de las políticas públicas específicamente. Tomamos como símbolo de lo que estamos haciendo una política pública en particular, porque ya es transversal, porque no se explica desde ningún otro lugar que desde la hipocresía y la ignorancia. Porque seguir persiguiendo con el derecho penal a una planta no encuentra razón en la ciencia, no encuentra razón en los datos, no encuentra razón en la experiencia. Entonces, nuestra disputa es por un Estado que no sea ignorante. Nuestra disputa es en favor de un Estado inteligente. Y un Estado que no sea ignorante y que sea inteligente tiene que tener prioridades claras. Y tiene que tener límites concretos. Y tiene que tener herramientas idóneas para alcanzar los fines que acuerde la sociedad que va a buscar de manera prioritaria. Entonces, claro, nadie puede estar en contra que la gente tiene que ser lo más sana posible. Pero tampoco podemos obligar a la gente a ser sana. Nadie puede estar en contra que el Estado recomiende, estimule y brinde herramientas para que cada quien se cuide. Distinto es que el Estado, si vos no te querés cuidar como el Estado quiere, te meta preso para sancionarte. Ya ni siquiera para curarte, sino para castigarte porque no entendiste. Y que además, en esa arbitrariedad, en ese Estado perfeccionista que pretende que todos somos iguales, seamos iguales a su ideal de igualdad, la discrecionalidad es palmaria. ¿Qué es lo que hace que alguien que fume marihuana merezca el reproche del derecho penal y alguien que se clave 4 tetrabric lo puede ir a comprar al kiosco de la vuelta de la casa? El Estado tiene que tener fundamento lógico, inclusive para sancionar. Tiene que ser previsible en cuáles son los fundamentos, qué bienes jurídicos protege. Y no puedes proteger de manera dispar iguales bienes jurídicos sin explicar por qué. Y no puedes perseguir de manera desigual iguales bienes jurídicos sin explicar por qué. Y en este caso no hay explicación ninguna. La única asociación que todavía persiste es el mercado ilegal de la producción del cannabis y su vinculación con las organizaciones del narcotráfico y del lavado de activos. Y claro, por supuesto, es que ese mercado existe y que esos riesgos son concretos. Y es fruto exclusivamente de la prohibición. Si la marihuana fuese regulada, no estarían los mercados ilegales, pagaría impuestos. Y no serían organizaciones vinculadas al narcotráfico y que utilizan el sistema de transporte, de logística que las organizaciones del narcotráfico tienen, en la porosidad de nuestro sistema institucional plagado de filtros para que la corrupción haga su trabajo y que junto con la marihuana que llega desde otros lugares lleguen otras drogas y pasen otras cosas que en nuestro país pasa. Lo único que vincula hoy a la marihuana con el narcotráfico es la prohibición de la marihuana. No hay otro elemento objetivo desde la ciencia, desde la política criminal, desde la sociología, desde la medicina, desde la biología, desde la farmacología, desde la política penitenciaria. No hay nada que vincule la marihuana con las otras drogas que hoy permanecen prohibidas. Es una planta. Las consecuencias negativas que el derecho repudia la producen las personas, con o sin esa planta. Y la mayoría de las consecuencias que están asociadas de manera negativa a la marihuana no solo que no colabora, sino que va en contra. La violencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿y entonces qué? Porque Paula lo decía con mucha claridad y explicaba cómo el Estado utiliza su poder brutal para intentar controlar determinados segmentos con esta política discrecional que no necesita explicar si una ley le da el derecho a, y todavía lo cierto es que nuestro Estado le da derecho a la última ratio del control social, al sistema penal, a intervenir frente a la sola presencia de la sustancia, sin importar su cantidad, sin importar su característica, sin importar la cantidad que tenga de THC o de CBD, sin importar en dónde esté, ni para qué se use. Hoy cualquier usuario de cannabis
cualquier persona que transporte cannabis, cualquier persona que produzca cannabis, cualquier persona que suministre a título gratuito cannabis o a título oneroso cannabis, es pasible de ser alcanzada por la ley penal con sanciones que van hasta los 15 años de prisión. Eso dice la ley. También hay otra ley que dice que si la finalidad es medicinal o terapéutico para investigar o para usar, el Estado lo va a regular. No lo dice con mucha claridad, la verdad es medio confuso, pero como esta ley es posterior a la primera, entendemos, algunas, que entonces el cannabis con fines medicinales y terapéuticos ya no es más un delito y es arista del derecho administrativo, pero mientras las jurisdicciones no lo regulen con claridad y no protejan a los pacientes, a los cultivadores, a los médicos, a las organizaciones que cultivan solidariamente, la justicia puede preguntarles ¿para qué tenés eso? Y vieron que el Estado como que no te pregunta con mucha educación cuando quieres saber algo, ¿no? Te manda policía, fiscales, rompen toda tu casa, secuestran tus cosas, te pegan, te ponen en una jaula, 8, 12, 14, 2 días, y después te dicen, tenés marihuana, sos un delincuente, vas a ir preso. No pareciera ser muy inteligente el Estado a la hora de preguntar. Y nuestra tarea como militantes políticos es organizar ese desorden y proteger a los más débiles frente a un Estado que es el que tiene que tener límites. Y esto tiene que ver con lo que planteaba al principio. No estamos hablando solamente sobre cannabis, estamos hablando de qué tipo de Estado tenemos y qué límites tiene a la hora de alcanzar sus fines. Entonces, el Estado no puede, para proteger derechos, violar derechos. Con la excusa de que está protegiendo nuestros derechos, violar nuestros derechos. No es proporcional, no es lógico y no es idóneo. Y además es vejatorio de derechos fundamentales porque termina cercenando derechos que son más importantes que los que quiere proteger. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Provocar cambios para que el Estado, según nuestras prioridades, proteja a quienes consideramos que debe proteger del mismo Estado. Desde hace un tiempo estamos aprovechando esta ley de cannabis medicinal y terapéutico que genera este gris. Generamos una alternativa legislativa para que las provincias y los municipios, en uso de su autonomía, regulen el derecho que la ley otorga de usar cannabis medicinal y terapéutico. No tengo que explicar a ustedes qué es el cannabis medicinal y terapéutico y lo que cambia. Miren, es una revolución. Lo hago fácil, cambia vidas. Nosotros militamos para cambiar la vida de la gente, para hacérsela mejor, no para hacérsela peor, para hacérsela más fácil, no para complicarla, para que sean más felices, no para que estén más tristes, para que gasten menos en ser felices, no para que gasten más, para que todo esté al alcance de la mano, no para que haya burocracia por todos lados, que te haga llenar papeles de manera presencial para importar un frasquito de CBD que lo podés hacer en tu casa por 0 pesos. Militamos para hacerle la vida fácil a la gente. El cannabis que hace la vida fácil a la gente. No fácil, menos difícil. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer que llegue. Pero bueno, hay muchos prejuicios. Mucha gente ignorante que no lee, que no sabe de lo que está hablando, que se basa en una película, en un comentario, en un tuit, en un ridículo que escuchó alguna vez, en algo que le pasó, que le dijeron, que... No hagamos más política así. No permitamos que se haga política así. Discutamos con evidencia científica y debatamos en el lugar donde hay que debatir, en donde los representantes del pueblo están. Y llevemos nuestras ideas. Hoy tenemos representantes del pueblo en todo el país. Y vuelvo, miren Torkins, un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, con 2 concejales cultivando cannabis medicinal, uno que no sabía ni qué era el cannabis, pero que hacía bien, cultivando cannabis medicinal para la gente del pueblo que lo necesitaba. Era, claro, era un híbrido y la regulación tampoco estaba clara, pero ellos sabían que no estaban haciendo nada mal. Y si alguien tenía que ponerle el pecho, fueron ellos, que por otra parte los habían elegido para representar a la gente. Bueno, hoy Torkins, sin perjuicio de los problemas que ellos tienen legalmente, y es un tema,
Hoy Torquín tiene una regulación del cannabis que protege a los autocultivadores. Ya está. Hay un municipio que dijo que protege a sus cultivadores, a sus pacientes de cannabis medicinal, a que el Estado está facilitando el tema, pero no es solo Torquín. Es La Madrid, hay municipios en Río Negro, hay muchos más municipios en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, es Entre Ríos, con municipios que ya adhirieron con una provincia que está buscando una ley, es Mendoza que tiene legisladores como Paula, pero muchos más que están construyendo esos puentes que precisamos, es Santa Fe que le dio media sanción, es Neuquén que está avanzando, es la provincia de Buenos Aires que tiene proyectos presentados por legisladores radicales también, que van a favor de esto. Nuestra tarea es asegurar derechos y tenemos que construir acuerdos. Y tenemos que tener claros los límites que tenemos en la búsqueda de esos acuerdos. Y eso se hace con militancia. Entendiendo la militancia de la manera que la entendemos quienes estamos acá y nos conocemos, por lo menos a quienes conozco, sé que la entienden de esa manera. Estamos instalando en todo el país la agenda del derecho al cannabis medicinal y terapéutico. Pero no solo que la estamos instalando, estamos haciendo que se convierta en leyes, en ordenanzas municipales, en legislaciones locales. Estamos consiguiendo que el PRO acuerde con eso, que la coalición cívica acuerde con eso, que Confianza Pública, el partido de Graciela Ocaña acuerde con eso, que el peronismo no kirchnerista acuerde con eso, que el kirchnerismo acuerde con eso. Estamos construyendo acuerdos entre gente que no se quiere sentar a hablar. No solamente en mi ciudad. Yo sé del valor simbólico que la ciudad de Buenos Aires tiene, lo tengo claro. Y sé que todo se mira más y hace más ruido, pero no está pasando solo en mi ciudad, está pasando en todo el país. Y somos nosotros. Eso es lo que está pasando. Mírense a los ojos, mírense a las caras cuando puedan, busquen sus fotos en el WhatsApp, encuéntrense en el Instagram. No nos pueden invisibilizar. No importa a quién no convoquen de nosotros. No importa. Nuestras ideas están sentadas en la mesa. Y las están llevando adelante inclusive quienes no creen en nuestras ideas. No nos pueden parar. El cambio que podemos producir en este país es el que este país necesita. Este país necesita más estudiantes como ustedes, más militantes como ustedes, organizados como ustedes, que de Bahía Blanca a Mendoza se junten en un Zoom para articular peleas por las políticas públicas. Y en donde nos sintamos solos sabemos que nos juntamos con otros de otro lugar y que nos pasa esto. Y no somos 50, 100, 1000, somos cientos de miles en todo el país. Si nos organizamos podemos liderar este país hacia la evolución que el país necesita. Yo estoy cansado de que todo salga mal. Estoy cansado que me prometan cosas que no van a cumplir, estoy cansado de ver cómo nos gobiernan ignorantes, que no entienden nada, que no nos explican nada, que no nos rinden cuentas de nada, que se ponen violentos re fácil, que no pueden hablar, pero no porque no quieren el diálogo, sino porque no saben de lo que hablan, y tienen miedo de encontrarse con otros, porque los vamos a descubrir, son brutos, son ignorantes. Y no están solamente en los otros partidos. No nos pasa eso. Nos tenemos que mirar a los ojos y decir la verdad. Hay de todo en todos lados. Bueno, es hora de construir puentes. Es hora de construir acuerdos. Es hora de darle valor a las ideas. Es hora de darle valor a la militancia como ustedes. Es hora de la solidaridad. Es hora de construir puentes para convencer al otro. Es hora de buscar acuerdos. Es hora de saber ceder. Es hora de saber qué no estamos dispuestos a ceder. Estamos listos. El momento es ahora y somos nosotros. Así que, en lo que a mí respecta, cuentan conmigo. Me avisan a dónde y vamos. Y ahora, cuando quieran, hablamos sobre cannabis y eso también. No tengo problema. Leandro, tengo una pregunta específica. Me quedó dando vuelta la idea. El Estado busca proteger derechos a través del punitivismo. ¿Qué derechos busca proteger el Estado castigando a los consumidores o a los usuarios de cannabis en todas sus variantes? Existen dos fundamentos que se han dado a lo largo de la historia. El
El primero es el de la protección de la salud pública. Directa o indirectamente, los consumos abusivos tienen impacto en la salud pública, no es que no lo tienen, ¿no? Por un lado, tienen impacto si el Estado llega tarde, o sea, que el Estado no tenga una estrategia de prevención de consumos abusivos y problemáticos y de reducción de daños de esos consumos, tiene impacto sobre la salud pública, en términos individuales, pero en términos colectivos también, y ese es un daño que el Estado tiene que prevenir. En la búsqueda de que no se produzca ese daño, vos tenés distintos modelos de Estado para alcanzar ese fin. Uno es el Estado paternalista. El Estado paternalista te dice, como vos no lo podés hacer solo, que es este, es el de la Iglesia, ¿no? Para ponerlo en un término claro. Te dice, mira, como vos no sabés solo, yo te voy a guiar. Yo te voy a decir cuál es el camino. Vení conmigo, te quedás conmigo un tiempo y te voy a enseñar, ¿no? Los reformadores son esos, los correccionalistas, los que creen en la redención, ¿no? Los que creen en la resocialización, en que luego de un tiempo en esas jaulas, en esos laberintos del terror, rodeado de personas que lo único que te hacen hacer son cosas malas, robar, pegar, nada, que en una cárcel vos te podés motivar con algo bueno. Bueno, suponete que no previeron que el medio no era idóneo. El fin tampoco. Vos no podés decirle a un individuo, ahora voy, ¿no? Pero el Estado no le puede decir a un individuo, vení conmigo que yo te voy a ir llevando por la vida. Ese modelo es paternalista. Hay otro modelo, inidóneo también, que es el perfeccionista, que te dice, no, acá si vos no sos como nosotros decimos que tenés que ser, te vamos a encerrar para que lo seas. No se puede. El ser nacional, el argentino, es así, ¿no? Es ario, es blanco, es puro, no se droga, se casa una sola vez en la vida, pero toma whisky, es putañero, todo eso sí estaba, ¿viste? Pero toda una moral, una falsa moral, que no, acá somos todos de una sola manera, y si no sos como todos queremos que seas, no importa si producís daño o no, pero si no entendés, yo te voy a hacer entender, y hasta que no entiendas te tengo conmigo. Ese modelo no es el de la Iglesia, ese modelo es el de la dictadura, es el del autoritarismo, ¿no? Te lo impongo por la fuerza, no es que te voy a inducir. En definitiva, la herramienta a utilizar es la misma, es el encierro, ¿no? Pero la mirada que del Estado tienen no son iguales. Una está basada en la fe, la otra está basada en la violencia. Tanto el perfeccionismo como el paternalismo ponen al Estado como prioritario. El Estado es el centro de la escena y los ciudadanos, los individuos, estamos a su merced, ¿no? Nuestra tarea es hacerle bien al Estado. Bueno, desde una perspectiva liberal, radical, socialista, moderna, de derechos humanos, eso no es posible. No es posible. Los estados se conforman para proteger a los individuos. Nunca nadie se va a juntar con otro para proteger una tercera cosa. En este caso, el Estado. Nos juntamos para protegernos a nosotros, para garantizar derechos. Entonces nadie va a constituir una sociedad con el objetivo de que le vaya todo mal y que no tenga nada. No, cedemos lo menos posible para que el Estado nos garantice lo que acordamos que nos va a garantizar. ¿No? Esa cesión de derechos no involucra cualquier cosa. Alternativamente puede involucrar distintos bienes jurídicos que los podemos ceder, porque cada conflicto entre esas cosas que llamamos derechos humanos se analiza en cada caso en particular, como ahora el de la salud pública, que podemos decir, bueno, la salud es más importante que la propiedad privada. Bueno, hay un debate fuerte, con argumentos serios siempre, entonces hay que analizar en este caso qué es lo que prima. Pero vos no podés imponer que la salud pública prima siempre por sobre la libertad, como criterio general. Eso eso es autoritario, es paternalista o perfeccionista. Desde una perspectiva liberal, lo que corresponde es que nosotros decidamos qué hacer con nuestras vidas. Que cada quien elija qué hacer. El Estado está, por un lado, para estimularnos, ¿no? En favor de lo que le parece mejor. Ir al colegio, obtener un trabajo, idiomas, multiculturalidad, diversidad, ESI. Bueno, esos son estímulos, ¿no?
Y por otro lado, herramientas para satisfacer esos estímulos y poder tener opciones, ¿no? Poder elegir. Y a su vez, el Estado tiene que marcar límites. ¿Qué cosas no podemos hacer? Bueno, hay un solo límite. No podemos interferir en los derechos del otro. Y eso también tiene excepciones, pero no podemos, como criterio general, no podemos interferir en los derechos del otro sin autorización. Eso no lo podemos hacer. Cuando es entre nosotros, cuando es con uno mismo, uno para uno mismo, el Estado nos puede ayudar, nos puede recomendar, nos puede estimular, nos puede dar herramientas, pero no nos puede obligar. No porque lo diga yo que soy hippie o soy franja morada. Está en la Constitución, están los convenios internacionales, nada, está clarísimo. No hay duda sobre esto. Este conflicto de miradas, de qué tipo de Estado tenemos que tener, nuestro país lo saldó en 1853. Pero la clase dirigente no lo aplica desde 1853. Hubo algunos esbozos, ¿no? Pero, digamos, concatenadamente no lo aplica. La disputa de si el Estado está para proteger a los individuos o los individuos para engordar al Estado está presente todo el tiempo. Y nos zarpan todo el tiempo. Y cada vez que hay un problema nuevo, el Estado nos zarpa un poquito más. ¿Cuánto vamos a tardar en volver, no a sacarnos el barbijo, a los derechos que teníamos antes de la pandemia? Años. El Estado avanza muy rápido sobre los derechos fundamentales y retrocede muy lento. A los que tienen poder les gusta tener el poder. Por eso es tan importante la organización, los colectivos, la coherencia, la doctrina, la previsibilidad, porque hay márgenes. Yo no podría ser legislador hoy y tener un proyecto punitivista. ¿Te imaginás, Bernie? O sea, ¿cómo vuelvo al Congreso, a Mendoza a dar una charla como la que hoy alguien subió a Instagram? Que estábamos en el Pasto hablando sobre esto mismo, con 50, 60 de ustedes. Yo no podría ir a dar clases. Bueno, ese es el valor de uno. Te contiene, te limita, te mantiene en la senda de la previsibilidad. Nosotros queremos un Estado al servicio de los individuos, que garantice derechos fundamentales y que limite los menos posibles. Y si lo limita, tiene que ser con muy buenos fundamentos, de manera temporal, rindiendo cuentas claras y siendo previsible con normas anteriores a que las cosas pasen. Y si tiene que ser violento, que sea el último recurso. Esa es la matriz de lo que yo creo que tiene que ser cualquier proyecto radical, ¿no? Estamos a favor de un Estado liberal igualitario, progresista, por supuesto, socialdemócrata, democrático, republicano, sin duda, pero liberal igualitario. Y para eso precisamos ser desiguales, porque tenemos prioridades. Nuestra prioridad es la educación. Yo quiero ser desigual con los que más tienen. Creo que hay que recuperar el sistema de educación pública. Creo que el Estado tiene que progresivamente dejar de subsidiar a los cultos para que den la educación que quieren. Y subsidiar la creación de escuelas públicas. Subsidiar, financiar. Y que el Estado recupere presencia en los lugares donde abandonó. Y que tenga una mirada integral, y vamos a bajar el consumo problemático de sustancias legales, sobre todo el alcohol, fundamentalmente. Más Estado, mejor Estado. Y que se retire de cosas que no me importa. A mí si hacen 10 veces la vereda, o 5, cuando no tenemos hospitales, quedó claro ahora que precisamos primero. Lo que va a quedar claro en poco tiempo más, es que también precisamos más y mejores maestros. Porque precisamos ciudadanos mejor preparados para lo que viene. El mundo que viene es de los que tengan acceso a la educación y a la tecnología. Le estamos impidiendo un montón de gente. ¿Con qué autoridad moral le reprochamos el tetrabric en la calle? ¿Desde dónde? ¿Qué opciones estamos dándole a muchos pibes y pibas hoy en la calle? Yo no digo que vamos a justificar nada, ¿no? Pero el presidente tiene un panorama. El otro día dijo que va a aumentar el delito, fruto de esta crisis. Si lo que propuso son más cárceles, 10.000 policías, patrulleros, no habló de construir una escuela, no habló de construir un centro cultural, deportivo, de cuántos trabajadores sociales iba a disponer en la calle, de ningún plan de prevención de las adicciones, de reducción de daños, de qué vamos a hacer con esas familias que no tienen ingresos, no habló de la violencia de género, no habló de la violencia
institucional, solo aumento para los policías, no habló de la violencia en la calle. Fíjense lo que pasó ayer, la cantidad de gente en mal estado psiquiátrico, psíquico que hay por las calles porque la pandemia suspendió otras atenciones de otros derechos. Fíjense lo que pasó ayer. De un cuchillo, una persona trastornada mató a un policía que estaba intentando que no le haga daño a otro. Bueno, ¿qué Estado queremos? Yo sé qué Estado quiero. Eso. Acá, Lean, por privado me van pasando preguntas. Por un lado, tengo a Santi Gatiga que quiere hacer unas preguntas a Paula, y por otro lado, Cristian que quiere que cuentes tu trabajo con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Pero vamos a darle un poquito la palabra a Santi, así le hace las preguntas a Paula, y después retomamos. Dale, Bernie, genial. Ahí escuchando un poco lo que planteaba Lean al principio, esto de que quizás ya después de tanto debate y de tanta discusión, toma un poco importancia y preponderancia el rol que nosotros y nosotras como jóvenes tenemos de llegar a los espacios de poder y de decisión política y tomar estas decisiones y reformar lo que ya tenemos para una cuestión nueva. Pero quizás yo, a ver, particularmente por lo que estudio abogacía, estoy en camino de poder ser algún día el profesional que Lean es, pero quizás uno desde este lado, ¿no? Como estudiante de Derecho dice, la ley no cambia y la ley no tiene las respuestas para todo, y no las tiene, justamente la ley no cambia porque no hay personas que tomen la decisión de que esa ley cambie. Mientras que la sociedad sí va cambiando a pasos vertiginosos, o sea, primero tenemos, a ver, por así decirlo, primero tuvimos los drones y después tuvimos la legislación para drones. Entonces, así como la sociedad va avanzando y ya llega a un punto, por ejemplo, en el cual es la temática de la que estamos hablando hoy, para nosotros quizás parece moneda corriente, ¿no? Estamos acá, 50 personas reunidas y decimos, sí, todos comulgamos y estamos a favor y consideramos que hay que avanzar en esto. Pero hay un montón, un amplio espectro de la sociedad que todavía no está convencido, como decíamos, hay prejuicios, hay un moralismo, un tabú. ¿Por qué está bien por qué está bien visto que yo me esté tomando una cerveza mientras comparto con ustedes, algunos estén fumando, pero quizás si yo estuviese puntualmente ahora fumando un cigarrillo, un porro, no podría, o estaría mal visto, ¿no? A mí me interesa ahí el rol que tenemos en esto que decía Paula. ¿Cómo comunicar? ¿Qué comunicación efectiva podemos dar para que... Porque yo creo que ya estamos en una etapa en la que no hay que convencer a legisladores de que tomen la decisión. Hay que convencer a la sociedad de que esto es lo que le tiene que demandar a los legisladores y a las legisladoras. Yo creo que lamentablemente hoy por hoy hay muchas personas en la clase política, no todas, esto es cierto, no todas, que andan mirando ahí el timing de los votos, el timing de la publicidad, del mediatismo, de los likes, qué suma, qué no suma, qué resta. Entonces creo que quedan pocas personas que se la juegan por lo que de verdad piensan, pero entonces creo que ahí está, por ahí, no solamente nuestro rol de llegar a esos espacios de poder, sino también de convencer, de militar esta idea en la sociedad para que la sociedad presione, para que ya cada vez sea un reclamo más masivo. Entonces ahí creo importante que si Paula puede darnos algunos tips a nosotros y nosotras de, bueno, cómo lograr una comunicación efectiva, cuál es la parte del mensaje que va a lograr transformar el ideario social para que después se transforme la política o el derecho, en este caso puntualmente, si hablamos de que primero está la conducta y después está la norma. Bien, está muy buena la perspectiva. Yo creo, como para ir por partes, sí, por un lado es una construcción social y es una construcción discursiva más que nada. No sé si se pueden dar tips para solucionarlo, ojalá, sería maravilloso. Pero sí observar primero, y por eso le quise dar este enfoque, observar primero que quizás a los medios de comunicación no le ganemos nunca, por cuestiones de poder, básicamente, y por cuestiones de construcción de ese poder. Pero hoy en día sí podemos ganarle a través de redes sociales y hay muchísimos casos al respecto.
Y se puede trazar un paralelismo con muchísimas luchas sociales también al respecto, que es justamente lo que vos estás planteando, Santi. Que primero tenemos que tener una mirada crítica de la realidad con una perspectiva social de qué es lo que está pasando, y después salir a construir, digamos, un discurso y a difundirlo a través de las herramientas que hoy en día están buenísimas, como por ejemplo las redes sociales para esto. ¿Cuáles son las vigilancias que tenemos que tener, si se quiere, o cuáles son las alertas que hay que tener con respecto a esto? Por un lado, hoy tenemos con esto de las redes sociales, lo habrán visto los jóvenes, una cantidad enorme de influencers que tienen millones y millones de seguidores de todas las edades, que la gente consume sus contenidos y demás. Acá es donde tenemos que tener la alerta, ¿por qué? Porque precisamente lo podemos ver, o sea, no quiero nombrar ninguno por las dudas, ¿no? Pero hay muchos influencers que militan, digamos, el consumo y el uso recreativo de marihuana, de cannabis, lo militan abiertamente. Hubo hace muy poco un influencer muy famoso, una cruzada con un comunicador muy famoso en la televisión con respecto al tema. En donde tenemos que poner en foco en que no se produzca esto de que el uso recreativo es para influencers, para sectores de la sociedad, porque si no volvemos a lo que estamos hablando recién. ¿Cuál es la diferencia entre un pibe que se fuma un porro en una plaza, en un barrio vulnerable, y un influencer que lo hace de manera recreativa para generar contenidos más copados, para que sus millones de seguidores estén contentos? Esas son las vigilancias que yo creo que como militantes sociales deberíamos tener, y una perspectiva crítica que deberíamos tener. Pasa lo mismo con un montón de ejemplos que podemos dar. Del alcohol es otro que vimos recién. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se compra una lata de birra y la toma en una plaza, se la compra en un kiosco y la toma en una plaza, con una persona que lo hace en un restaurante? Y acá lo vemos todo el tiempo, o sea, acá con este tema de la pandemia lo estamos debatiendo, también ya lo estamos empezando a poner en una mesa de debate de cuál es la diferencia. No se puede salir a ningún lado, pero de repente ahora están habilitados los restaurantes, los negocios y demás. ¿Cuál es la diferencia entre juntarte a tomarte una birra en la vereda con tus amigos al aire libre, que lo puede hacer cualquiera, y que también es necesario salir de este encierro para mucha gente por cuestiones de salud mental, y a lo mejor hay gente que quiere juntarse en la esquina con distanciamiento social a juntarse una birra, y está pésimamente visto, no así ir a un restaurante y salir doblado de ahí adentro? El que puede pagarlo lo hace, y está bien visto, y nadie dice nada, y tiene franjas horarias para hacerlo, tiene libertad para hacerlo, y puede distraerse un rato del aislamiento que estamos viviendo. Esas son las cuestiones que como militantes sociales tenemos que estar alertas y ver que no existan esas brechas, y que si vamos a generar algún tipo de comunicación, si vamos a generar una normativa, o si nos vamos a poner a militar algún tipo de proyecto, que sea siempre con esa mirada y que sea siempre desde ese lado, que sea para todos, no para un solo sector de la sociedad y con una determinada mirada, y precisamente derribando ese tipo de prejuicios de que el uso y el consumo puede ser para cualquiera, porque es exactamente lo mismo. Y si el Estado quiere ser partícipe de esto, que lo haga con esta mirada, teniendo en cuenta la realidad, no un ideal, como lo dijo bien Leandro, o sea, un ideal de Estado que ya no existe, o dándole cabida, digamos, a grupos o a sectores que no la consumen y que no son usuarios. Tenemos que legislar sobre las personas, observando cuáles son las personas que la consumen, cuáles son las personas que necesitan una legislación al respecto, con respecto al uso medicinal o de marihuana para la salud. Por eso digo que podemos observar también cómo se han dado otras luchas sociales, de temas estigmatizados y demás. El aborto es uno de ellos, que salimos del closet con el tratamiento de la ley en el Congreso hace muy poco, pero hasta ese momento, por más que ya la campaña lleve 15 años, ¿cuánto tiempo teníamos con un tema así enclosetado, que la sociedad no se da un debate público y que la gente sigue hablando de si aborto sí, aborto no? Y no es por ahí la discusión. La discusión es: observemos la realidad, cuántos abortos clandestinos se hacen por día y cuál es la participación que quiere tener el Estado en esto. ¿Quiere dejar que las pibas se sigan muriendo o quiere participar sobre la realidad que se está viviendo en el país? Con temas como este es exactamente lo mismo. ¿Y cómo derribamos los prejuicios? ¿Cómo derribamos? Bueno, con militancia, con muchísima militancia, pero con una militancia responsable, que no deje afuera a ningún sector, con lucha, con organización, con la estructura de la cual estamos hablando. Tenemos una estructura partidaria y una estructura organizacional con respecto a la franja a lo largo y ancho del país que es enorme. Me parece a mí que es por ahí.
Santi, ¿tenés alguna pregunta más para Paula? No, gracias, Pau. La verdad que muy conciso y rescato eso que decís, ¿no? Hay que avanzar hacia un discurso político que no sectorialice el consumo en estas personas sí, estas personas no, sino que cualquier persona pueda. Para mí eso es clave realmente. Así que bueno, gracias. Yo coincido con Paula. Genial. Leandro, hay una pregunta en el chat que, bueno, vamos a tratar de responderla. Dice, ¿podemos portar hasta 3 gramos de cualquier estupefaciente para que sea considerado uso personal y no tener problemas con la ley, verdad? Así está planteada la pregunta. Mentira, Agustín. No. La ley dice, es así. El tipo penal, o sea, el Código Penal tiene artículos. Los artículos describen la conducta prohibida. Después, esa conducta prohibida puede tener atenuantes o agravantes en la pena, pero es delito igual. La conducta prohibida es tener estupefacientes prohibidos, no importa la cantidad. Si lo tenés, ya es un delito. En el caso de la tenencia de drogas, tiene un tipo que es atenuado, que es la tenencia para consumo. La tenencia para consumo judicialmente se puede presumir o no según el juez, pero la policía no lo tiene por qué presumir. Puede presumir que es para consumo y a veces hay jurisdicciones en donde los fiscales dan instrucciones para que determinadas características de consumo y hagan la soltura directamente desde la calle y no te lleven a la comisaría y después te suelten del juzgado, que hay policías que lo hacen igual para romper las bolas, esencialmente. Pero el tipo residual es tenencia para consumo, pero el consumo no se puede presumir. Si bien hay criterios que no tienen que ver exclusivamente con la cantidad es un buen criterio, 3 gramos pareciera ser poco y podría presumirse consumo. Pero si, por ejemplo, vos tenés esos 3 gramos divididos en 3 bolsitas de 1 gramo cada uno, y al mismo tiempo tenés billetes de baja denominación en cantidad, y al mismo tiempo tenés que, en tu WhatsApp que te vas a encontrar con tal en tal lugar y tal en tal otro lugar, lo más probable es que la justicia presume comercialización, que es quinto C, es mucho más grave que la tenencia para consumo o que la tenencia simple. Entonces, no, después, en todo caso, todo eso se disputa judicialmente. Y según la ciudad en la que vivas, tu cara, el medio en el que te hayas movilizado, el abogado que tengas, el juez que te toque, el fiscal, el policía, es tu destino. Yo le recomendaría tener cuidado. Para hacerte una pregunta, perdón que me meta así en medio, pero justo está el tema, y sí ahora bien jurídico. Ahí quizás perdón Bernie, ¿no? Que se ha como masificado esa idea de que hasta ese nivel no te van a meter preso porque en realidad es porque hay un fallo y que el juez, el fiscal aplica un criterio de oportunidad, entonces se estima llevarte preso o proseguir con la acción, pero no es que está permitido, sino que es como una costumbre que se ha generado en ese caso. Sí, y además hay que saber que la justicia no resuelve criterios generales, no modifica leyes, resuelve el conflicto de derechos en particular, porque quienes llegan hasta la Corte Suprema o a primera instancia o Cámara, da igual, lo que plantean es un conflicto de derechos. Nadie dice o sea, en todo caso dicen que el derecho a sancionar del Estado es inconstitucional en este caso, ¿no? Porque uno ante la justicia disputa el conflicto en particular, no disputa la validez de la ley en general. Eso no se puede hacer en términos individuales. En términos individuales, el particular que es perseguido por el Estado en materia penal, lo único que puede hacer es que tiene derecho y que el Estado puede plantear que el Estado está violando sus derechos constitucionalmente establecidos, ¿no? En este caso, por el derecho a la autonomía o por el valor de la insignificancia, hay muchos criterios, pero la justicia resuelve el conflicto en ese caso en particular, por lo tanto el fallo no deroga leyes. En todo caso impide al Estado castigar en esa situación exclusivamente. Y de ahí se genera la confusión, también con lo que dice Paula, ¿no? Porque muchas veces se informa con poco criterio, con poco conocimiento, con poca sabiduría, y eso
distorsiona el contenido de la información y desvirtúa y además expone a muchísimos pibes a la criminalización temprana basada en el desconocimiento, porque si por lo menos informásemos bien y decimos, mirá, tené cuidado, nadie andaría fumando un porro pasando por adelante de un policía, ¿me entendés? O sea, te cuidarías un toque más. Y acá hay muchos pibes que se descuidan porque creen que es legal algo que todavía es delito. Y si bien la criminalización, entendida en su sentido tradicional, llega más a lo de una determinada clase que otra, la criminalización llega a todas las clases igual, ¿no? Porque la policía muchas veces también aprieta pibes de clase media acomodada, eso le permite hacerle un favor al padre, que a lo mejor es funcionario, empresario, le dice, nada, encontré a tu hijo con 3 porros, la cooperadora policial, ¿viste? Es todo un circuito complicado, muy complicado, muy complicado. Toda una porquería, porque el Estado hace lo que no le corresponde y se mete lo que no debe, y porque todavía no ganamos en este país. Falta poco. Leandro, me gustaría que nos comentes más o menos cómo viene por los caminos legislativos del proyecto tuyo en Cava. Porque sabemos, vos lo dijiste al principio, la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las veces, es la madre de todas las batallas, y que llegue a buen puerto tu proyecto es fundamental. ¿Cómo viene la mano ahí? Y si nos podés explicar en resumidas cuentas más o menos qué abordaje tiene el proyecto y cómo se puede, cuál es su aplicabilidad a otros territorios y demás. El proyecto tiene esta mirada sobre el Estado que yo planteaba antes. Si el Estado no te puede ayudar, en primer lugar, el Estado te debiera ayudar a garantizar tus derechos fundamentales, en este caso el de la salud. Si el Estado no te puede ayudar, el criterio subsidiario es que entonces no te rompa los quinotos, que no te moleste, que no se meta en el medio, que se corra del camino, que de la única manera que el Estado puede hacerse presente es para hacértela más fácil, pero nunca para hacértela más difícil. Entonces, el derecho ya está por la ley de cannabis medicinal, ya está, es un asunto regulatorio. A partir de ahí nosotros proponemos 3 criterios. De nada, Agustín, cuídate. Proponemos 3 criterios. El primero es que la industria entre en el negocio. Hay un criterio previo. El sistema de salud de la jurisdicción que aprueba la ley tiene que asegurar el acceso al cannabis medicinal, ¿no? Es una sustancia que la medicina certifica que es útil, que es valiosa y que en muchísimos casos es positiva para tratamientos médicos, además de terapéuticos médicos. ¿Quién lo dice? El médico. No, yo no, por supuesto. Así como cualquier otro medicamento, quien dice que un paciente precisa cannabis es el médico que lo atiende y que sabe qué patología tiene. Partiendo de ese criterio y de este, obviamente, criterio base transversal, que es que el Estado tiene que garantizar a través de los efectores del sistema de salud la provisión, también establecemos 3 formas de acceso al cannabis medicinal y terapéutico. La primera es a través de la industria, los medios tradicionales, se pueden vender en farmacias, en lugares autorizados, por supuesto contra receta, como corresponde, con toda la regulación del caso. A ese tipo de acceso al cannabis ponemos un impuesto local, ingresos brutos es el impuesto local del 6%, el 4% para los tributos, para las arcas de la ciudad. Nuestro país está en una muy mala situación económica, precisamos ingresos de distinta naturaleza. El cannabis puede ser una fuente de ingreso para nuestros estados locales y nacional. Si nuestra clase dirigente se aviva, vamos a llegar antes al momento en el que el mundo industrialice el cannabis y el mercado sea legal de manera amplia, no restringida como es hoy. Y un 2% de ese 6%, o sea, un 33% de esos ingresos brutos los destinamos específicamente a un programa de capacitación para el autocultivo y el control de la sustancia producida para las familias que produzcan el cannabis de manera particular, individual. Fundamentalmente para ayudarlos, lo que hace Labarte y Rising en Torkins, hacer eso, ayudarlos, recomendarles, acompañarlos en el proceso y si quieren ver que su marihuana sea la que necesitan, poder analizarla, como lo hace la Universidad de La Plata, por ejemplo, también hoy, en la actualidad.
Después, una segunda vía de acceso que nosotros autorizamos es el autocultivo. Nosotros creemos en el autocultivo, creemos que es muy importante, no solo por cómo están regulando hoy cosas en favor de la salud pública, que dicen, bueno, como la gente va a salir igual, la acompañamos, ¿no? Ese es un criterio, es un buen criterio que estamos utilizando para el trazo fino. Es por eso, pero fundamentalmente es porque creemos que tienen derecho a producir. ¿Hay ruido? Sí, ahí lo sacamos. Pero que fundamentalmente porque creemos que tienen derecho a producir su medicina y que el Estado tiene la obligación de auxiliarlos en ese proceso y que son las madres o los cultivadores los que además son fuente principal de conocimiento de los médicos y del Estado hoy, ¿no? Entonces tienen derecho y además que nos están ayudando muchísimo para saber más sobre la planta. Protegemos a los cultivadores, mientras subsista la prohibición de la marihuana para otros fines, consideramos que hay que tener un registro para proteger a los cultivadores, quienes quieran, por supuesto, no obligatorio, pero creemos que puede ser útil para que la justicia, antes de allanar, por lo menos consulte. Mirá, están en este listado, no que nos digan si tal persona está, pero que puedan ver quiénes personas sí están para no caerles en la casa de onda, ¿no? Aunque sea. Pero bueno, ese registro sería optativo. Y una tercera vía que nosotros también aprobamos es la de los cultivadores solidarios o responsables. Son asociaciones de cultivadores que cultivan para terceros o para sí mismos, pero que tienen excedentes o que se asocian para cultivar solidariamente cannabis con fines medicinales y terapéuticos. A esos clubes la ciudad le impone también una matrícula anual equivalente a 100.000 pesos de hoy en unidades fijas, que es el valor de un litro de nafta, que va cambiando, ¿no? Progresivamente. Obviamente en este país hay inflación, por si no lo saben, entonces va cambiando, y eso le permitiría tener hasta 45 socios con una producción N de plantas o de peso de cannabis de la cepa que necesite. Esas tres son las formas con las cuales nosotros proponemos regular el cannabis, al mismo tiempo un instituto de investigación de la ciudad y una organización, un comité local de investigación del cannabis y de regulación para ir incorporando los avances que la ciencia vaya produciendo, articulando fundamentalmente con la universidad pública, con las asociaciones y con los familiares. ¿En qué estado estamos? Empezamos solos. Empezó la Unión Cívica Radical de la ciudad con familiares, cultivadores solidarios, a recorrer las calles hace 2 años con banderita, volante y una hoja verde, y diciendo estamos contentos, tenemos un proyecto. Hoy integramos Juntos por el Cambio, en ese momento éramos oposición. Nada, estamos muy cerca. Que se empiece a tratar ese proyecto de ley en la ciudad y que nadie haya dicho todavía autocultivo no, es un paso muy importante. Que la primera reunión de la legislatura, unánimemente, representantes de la ciencia, representantes del Estado, cultivadores solidarios, madres, pacientes, médicos especialistas de distinta patología, digan, loco, hace bien, ayudemos a estas familias, hagan las cosas bien, el autocultivo no hace mal, lo que hace mal es el Estado. Cuidemos a las familias que producen, bueno, ayuda mucho. Y hoy hay una coincidencia muy amplia en la política, en voz baja. En ese estado estamos. Estamos en que todos en voz baja dicen, hay que hacerlo. Bueno, ahora estamos en el momento más delicado de esto, que es cuando hay que levantar la voz, ¿no? Cuando la voz tiene que oírse. Pero bueno, nosotros hicimos que la ILE salga en la ciudad con casi, no sé, 2/3 de los votos, casi todos en la legislatura de la ciudad votaron ILE, ¿no? Y también fue una iniciativa de la Unión Cívica Radical de la ciudad. Entonces, creo que hay que militar mucho y que hay que rodear a la ciudad desde el interior hacia la ciudad, y hay que rodear a los legisladores, que hay que cuidar mucho a nuestros socios electorales, porque están siendo generosos en el análisis, hay que reconocerlo.
están permitiendo escuchar otras miradas para derribar sus propios prejuicios. Nos están prestando atención, están atendiendo las prioridades que la Unión Cívica Radical propone. También a quienes son oposición hoy en la ciudad están aceptando el liderazgo que la Unión Cívica Radical tiene en este tema, reconociendo nuestro lugar como partido y reconociendo esta organización nacional que en todo el país está intentando algo parecido. Me parece que estamos cerca. Sin autocultivo no hay ley, eso sí lo sé, ¿no? Si no hay autocultivo no cambia nada. Nosotros tenemos que ir por la protección de los cultivadores, ¿no? Tenemos que proteger a esas mamás, tenemos que proteger a esos hijos, a esas parejas, los tenemos que cuidar. Sin eso, para sancionar una ley que no cambie nada, preferimos perder. Las ganancias pírricas en esto no van. Pero, ¿quién dice? Yo creo que podemos hacer historia. No solo en la ciudad, me parece que estamos haciendo historia en todo el país. Lo de Paula en Mendoza es igual, está instalando el tema. En la provincia de Buenos Aires ustedes están obligando a los legisladores de la Unión Cívica Radical a empujar sus ideas. Eran reticentes. No los querían acompañar, no los quisieron ir a buscar a la comisaría. Le tenían miedo al tema. Varios de ellos fuman, varios de ellos consumen, varios de ellos se emborrachan seguido, pues son personas normales, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Ustedes están derribando caretas y los están llevando al frente de ustedes, a que lideren sus ideas. No paren. Los invito a no parar, o sea, cuentan con nosotros, cuentan con Paula, cuentan conmigo, no paren. Diputados provinciales, senadores provinciales, voten las ideas de la militancia de la Unión Cívica Radical. Defiendan nuestros valores. Ahí podemos perder votaciones. No podemos cambiar nuestras ideas. Estamos a favor de la libertad, estamos a favor de un Estado que proteja derechos fundamentales. Tenemos que cuidar a los cultivadores. Tenemos que regular el cannabis. Tenemos que hacerlo legal. Pero con el cannabis medicinal y terapéutico tenemos un avance importante. Tenemos que construir sociedades pacíficas y les aseguro, Bernie, que depende mucho de lo que ustedes hagan en cada lugar del país. Pero mucho, ¿eh? Si les quemamos la cabeza, lo vamos a sacar en todos lados. En todos lados. No hay Zoom en el que nos puedan explicar por qué no. Y no hay Zoom en el que nosotros no tengamos argumentos contundentes para explicar por qué sí. ¿Ven? Depende de cada uno de lo que estamos acá. La ciudad, nada, vamos a ver. Yo creo que estamos cerca, no me quiero adelantar a nada, creo que estamos cerca. Me parece que estamos cerca en todo el país. Sí, sí, eso creo. Por lo menos en provincia de Buenos Aires, el proyecto ya tiene bastante recorrido parlamentario dentro de la Cámara. Para mí va a salir lo más pronto posible. El proyecto... El radicalismo... Bueno, mirá, yo disculpame esta interrupción, sí. Bernie, porque me olvidé de algo. Nosotros somos muy claros. Estamos dispuestos a negociar. De manera transparente. A la luz pública. Que la ciudadanía sepa qué acordamos a cambio de. Nosotros queremos cannabis medicinal. Nosotros queremos autocultivo legal, regulado. Queremos proteger a esas familias. Dentro del proyecto, si tenemos que ceder algo, estamos dispuestos a ceder algo. Y si tenemos que acordar otra ley que no nos gusta mucho, también estamos dispuestos a hacerlo. Lo único que nosotros pedimos a las otras fuerzas políticas es transparencia en la negociación. Los legisladores elegimos cosas todo el tiempo, leyes, pero también funcionarios que van a un lugar, a uno, que son de un partido u otro. Todo esto es oscuro en la política. No tiene por qué ser oscuro. Nosotros proponemos transparencia. Queremos claridad en el tema. Claridad. Claro, acuerdos claros. Queremos rosquear a la luz del día. Claro. Estamos dispuestos a ceder, pero en negociaciones públicas. ¿Qué nos pide el peronismo para acordar este proyecto de ley que dicen que coinciden? Y que no den, o sea, que no hagan como que no dan quórum, que no saben si van a venir, si van a firmar, si... ¿Qué piden? El PRO. Negociemos con el PRO. Son nuestros socios en la coalición.
¿Qué necesita el PRO que nosotros podamos hacer? Hay leyes que no nos gustan mucho, la verdad. A veces nos votamos. El otro día el PRO hizo una votación de juego online que junto con la coalición cívica, sin perjuicio de lo que dijeron después, ampliaron el juego online en la ciudad y el radicalismo se abstuvo de eso, porque no coincidimos, estamos en contra del juego. La verdad estamos en contra y no lo votamos. No digo en ese caso, porque no lo hubiésemos votado igual, pero podemos acordar otra ley que por ahí no coincidimos. Claro. Lo único que pedimos es transparencia en las negociaciones, si estamos dispuestos a acordar. Genial. Leandro, ya para ir dando un cierre, ya llevamos 1 hora y media, sí, 1 hora y media hablando, y antes que se nos vayan todos, les vamos redondeando. Quería primero, bueno, agradecer a todos los disertantes que se pusieron a la par nuestra, como dije al principio, para desaburrarnos un rato. Otra cosa quería agregar respecto a lo que dijiste al principio, no es necesario que yo esté más, dijiste, porque bueno, en cierto punto has hecho escuela en todos nosotros y de alguna u otra manera los que te escuchamos seguido y nos copa este discurso, esta manera de pensar, vamos a terminar en algún momento absorbiendo o apropiando los conceptos que vos das, y sí, claramente vamos a ser vástagos de tu palabra en un montón de cosas. Pero creo que es fundamental que más allá de toda esta enseñanza que vos das, que sigas estando, porque bueno, sos dirigente. No me voy a ningún lado igual. Nada. Pero por ejemplo, Leandro, te doy un ejemplo cabal. El día que metieron preso a los chicos, a Fede y a Cristian, vos ya te lo he comentado por algún mensaje y demás, yo con Cristian he militado muchísimo juntos, en un momento parecíamos hermanos gemelos, íbamos para todos lados juntos. El día que los meten presos a los chicos yo no sabía qué hacer. Y lo primero que se me ocurrió es llamarla a Agustina para que, al Negro Torres, es lo mismo, para que se contacten con vos y hagas algo. Y en menos de media hora vos ya estabas encima del caso. ¿Entendés? Y por eso es fundamental tener a los dirigentes que estén al salto, como fuiste vos en ese momento. Porque más allá de los dirigentes necesitan a sus dirigidos porque, bueno, en toda estructura política se maneja de esa manera, pero que no sea solamente para tener a los dirigidos para que te hagan la campaña, o tener sino los dirigidos para hacer escuela, y a los dirigidos para protegerlos porque somos puntales de una misma causa, Leandro. Y eso me parece fundamental, que tanto vos como Paula y como todos los dirigentes de Fuste que están acá presentes, que tenemos que tener en claro ese mensaje, que todos tiramos del mismo carro. Que dice agradecer perdón, no, justo me mandaron un mensaje. Me dicen que agradezca al Negro Trejo, que es el vicepresidente del Comité Bahía Blanca, que me parece fundamental que vos estés como estuviste en ese momento, porque eso en cierto punto también nos hace sentir protegidos a nosotros, como militantes, protegidos como a la hora de militar en el territorio y protegidos ante las arbitrariedades del Estado, por las cuales nosotros... Pero es que no es así, Bernie. ¿No? Perdóname, no coincide. Yo creo que es al revés. Lo que nos pasó esa vez es muy triste. Es absolutamente triste lo que pasó. La mayoría del radicalismo hizo silencio. Había 2 militantes radicales detenidos por garantizar derecho y la mayoría eligió esperar. Yo no me pongo contento por lo que pasó. No estoy orgulloso. No. Hay muchos a los que no pude convencer, pero muchos, de distinto valor simbólico, que me dijeron, no, mirá la pandemia, es muy rápido, ¿a vos te parece? Todavía falta, no hay mucha información, y si en realidad estaban vendiendo, nos falta mucho por hacer. Por eso, o sea, yo creo que si no hubiese estado yo, hubiesen hablado con Paula hubiese hablado con Alfredo, o sea, alguien hubiese hecho eso. Esto va a cambiar cuando todos ustedes estén en algún lugar y no necesiten a otro. Lo que digo es que en estos espacios las ideas ya están. Y institucionalmente todavía no existimos. Todavía no pudimos cambiar nada. Porque todavía esto sigue pasando.
porque ellos fueron a donde fueron a una comisaría. Y porque nuestro partido como partido todavía mira para otro lado. Entonces, no cambiamos nada. Lo único que puede enorgullecernos es que seguimos militando para el mismo lado. Y ahí no hay roles. O sea, sí hay roles, pero es circunstancial. Yo coincido con Paula, hay que desacralizar esto. Yo, la verdad, me parece que lo conversé con Paula en alguna charla en estos meses. Cuando yo no era legislador, sobre todo cuando militaba en la franja, veía a los legisladores y decía, ¿quién te pensás que sos? ¿Qué te crees que no me saludás como antes? ¿Por qué tu teléfono, WhatsApp no? Pero ¿por qué no me contestás el teléfono? ¿Por qué no venís al plenario? ¿Por qué no te sentás a tomar una cerveza? ¿De dónde saliste? ¿Qué te pasa que me decís otra cosa ahora? Que los proyectos de ley que vas a presentar me hablás que no es momento, de las tensiones, de la coyuntura, que no se puede. ¿Qué te cambió? O sea, ¿qué cambia cuando sos legislador? Ahí está Paula. Paula, ¿te cambió algo a vos ahora? ¿Que sos legisladora? No. En lo que uno piensa, los ideales no cambian. Y la formación y la experiencia, por eso creo que arranqué también esta charla diciendo, acá seguimos siendo todos militantes y esas cuestiones no cambian. Experiencia laboral, seguramente habrán más presiones, lo que dice Leandro, seguramente hay cuestiones que hacen, digamos, al rol como legislador, pero no tiene nada que ver con los ideales que trae una persona, ni con la experiencia, ni de militancia, ni de aprendizaje que venimos trayendo, ni el espíritu con el que hacemos las cosas. Eso no cambia. Si nosotros no defendemos a Cristian, a Federico, entonces no tendríamos que estar en donde estamos, Bernie, ese es el punto. Sí. Es al revés. O sea, esa es nuestra obligación, de ahí partimos. El desafío no es proteger a nuestros correligionarios, eso tendría que ser una obviedad. Lo lamentable es que eso no se arregla. El desafío es cambiar las leyes acá. Ese es nuestro. Y las prácticas, porque Santi tiene razón, las leyes muchas veces llegan tarde. ¿No? Nosotros tenemos que cambiar el Estado. Ese es el desafío nuestro. Y ahí no hay roles. Ahí a veces es más importante la franja que un legislador que solo no hace nada. Ahora, si la franja quiere, el partido va. Entonces, ustedes han sido mucho más importantes que las individualidades que dentro de la organización hay, entre las cuales me incluyo, para que las ideas hoy existan. Y nosotros tenemos la obligación de quitarle valor a las individualidades, de desacralizar los lugares en los que estamos. Son roles, somos militantes, yo coincido. Por supuesto que el que está es un orgullo ser legislador, por supuesto, de que es un placer, es un honor, todo lo que ustedes saben que es y todos queremos ser, es verdad, pero desacralicémoslo. El día que no seamos tan, por eso te lo dije al principio, el día que las personas no seamos tan importantes, vamos a estar mucho mejor. Y hay pocas organizaciones en donde las personas no son tan importantes. Y por eso empecé con el final. O sea, vos ves Franja Morada y sabés para dónde va. No importa quién sea el secretario general, no importa quién presida el centro, no importa quiénes sean los consejeros o las consejeras, no importa en qué regional estés. Estamos a favor de esto. Y ahí es donde tenemos la obligación de quitarle importancia a las personas. Y eso tenemos que ser ejemplares en eso, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que corrernos de ese lugar sacro. No somos tan importantes. No nos traten como más importante que lo que somos, porque el riesgo es que algunos se lo creen. Claro. Y es terrible cuando se lo creen. Los ves y dicen, dale, ¿de dónde saliste? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te comiste? Y en esta creo que nos seguimos encontrando en las fugas, nos seguimos encontrando en los congresos nacionales de la franja, nos seguimos encontrando en los espacios que realmente importan, porque esto que dice Lean es muy importante. Jamás dejar de atenderle un teléfono a la franja o dedicarle un tiempo para discutir estas cosas, porque nosotros tampoco tenemos por qué perder el contacto ni la perspectiva, justamente. Esto no es una cuestión de nosotros hacia ustedes, ni de ustedes hacia nosotros, es una cuestión conjunta. Y fundamental entender esto, que vos sos progresista o no sos progresista, o sos reformista o no sos reformista, o sos conservador o no sos conservador, no hay otra vuelta que darle. No hay cargo, rol que te haga cambiar eso. Y si se olvida,
¿Alguien? Tenemos que recordárselo. Esa es nuestra tarea, Bernie. No es reconocer a quienes cumplen con su obligación, sino marcarles la cancha a quienes incumplen con sus obligaciones. Tenés razón. No lo había pensado desde esa arista, desde ese punto de vista. De verdad. Bueno. Agradezco a todos los presentes de nuevo. Leandro, como siempre, es un placer charlar con vos. Yo te considero, por más que te dije que sos dirigente, te considero un correligionario, un par más. Agradezco a la regional Uncuyo y a las regionales presentes. Siempre nos dieron una mano La Rioja, nos dieron una mano Mar del Plata en la organización de esta serie de eventos. Y bueno, vamos a tener un encuentro más. Todavía no determinamos la fecha, pero pronto lo vamos a alargar por redes sociales. Así que les mando un caluroso saludo, un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Abrazo grande. Abrazo, Paula, Gracias. también. Santi, Bernie. Abrazo. Un abrazo.